De nuevo. Y por supuesto, estábamos antes de irnos al aire conversando, bueno, antes de conversar con los oyentes sobre el tema de los medicamentos de altos costos, que ha anunciado el gobierno, aunque sabemos perfectamente que es un programa que desde hace tiempo se implementó. No sabemos qué ha pasado aquí, si es que tuvo algunas falencias, si aumentó la cantidad de las personas que demandaban. En fin, el caso es que se ha anunciado como nuevo estos programas de altos costos en estos momentos. Aclarar, Ivonne, que lo que anunció el presidente sobre los medicamentos para el tema cardíaco y para el tema de la diabetes no son de altos costos, forman parte de otro programa. Bien, bueno, pues vamos a hacer todas esas aclaraciones precisamente sobre eso que ha anunciado el gobierno de que garantiza los medicamentos de altos costos a pacientes con enfermedades, con distintas enfermedades, porque tenemos en la línea, y con él podemos hablar de muchos temas, al doctor Nelson Rodríguez Monegro. Ustedes recuerdan, director del Servicio Nacional de Salud. Fue el que organizó ese. Un trabajo formidable y además una posición muy crítica. Mi respeto para el doctor Monegro. Buenas tardes, doctor. Bienvenido al Sol de la Tarde. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Doctor, estamos aquí evaluando sobre el anuncio hecho recientemente por el gobierno. No dicen retomar, no. Ellos hablan de implementar como si fuese que se está iniciando ahora proveer de esos medicamentos de altos costos. Pero te hablan de medicamentos para la hipertensión, medicamentos para la diabetes, que asumimos que no son de altos costos. Queríamos su parecer respecto a todo esto. He estado pendiente realmente a la controversia que ha generado, digamos, ese programa. Y yo lamento mucho que al presidente lo pongan a decir que eso es un programa nuevo, en vez de decir que están retomando algo que se inició y que por X circunstancia, como es el caso de la pandemia, pues no se le dio el seguimiento adecuado. Y entonces cosas que son buenas por el tema de la politiquería, entonces la distorsionan y generan pues este tipo de controversia. Déjeme decirle algo. Siempre a través de la unidad de atención primaria se le han suministrado los medicamentos a los pacientes. Incluso desde hace tiempo se estaba haciendo levantamiento de las personas que tienen enfermedades crónicas no transmisibles, específicamente la hipertensión y la diabetes, para suministrarle de manera permanente sus medicamentos y que fueran a retirarlo en las unidades de atención primaria. Es decir, que eso no es un programa nuevo, no es nada nuevo, tampoco son medicamentos de alto costo, son medicamentos que enfermedades que tienen tratamiento permanente porque no tienen cura, pero sí se controlan de manera adecuada, como es el caso de la hipertensión y de la diabetes. Entonces hay cantidades de áreas donde se implementaba eso. Ahora, yo puedo decirle que no estaba implementado de manera universal. Eso es así, porque lamentablemente la cantidad de dinero para financiar eso no estaba totalmente asignado, y entonces pues yo diría que se aplicaba de manera parcial y de manera progresiva, porque para el primer nivel de atención, recuérdense que a finales de la gestión del doctor Bautista Rojas Gómez, pues se implementó en el Ministerio de Salud Pública lo que se llama el SUGEMI, que es el Sistema Único de Gestión de Medicamento Integrado, que era el ejercicio que se hacía a través de las direcciones regionales y las direcciones provinciales, estimando la cantidad y diversidad de medicamentos que necesitaban los pacientes de los centros de salud, tanto de primer nivel como de los hospitales de segundo y tercer nivel. Ahora, ¿qué ocurría? En ese momento, la necesidad de medicamentos para el primer nivel
eran de alrededor de unos 30 millones de pesos mensuales y solamente se asignaban 10 millones, de modo que había una brecha importante, por lo cual la asignación y el expendio de esos medicamentos a ese nivel, pues no se cumplía a cabalidad. También ocurría esto en los hospitales, es decir, lo que se necesitaba para cubrir los medicamentos en hospitales era alrededor de 2.000 millones al año de medicamentos y solamente se asignaban alrededor de 1.000 millones, de modo que había una brecha importante. Okay. Entonces, ¿qué resulta? Que por la forma en que se promociona, yo entiendo que lamentablemente es algo ya cultural de los diferentes gobiernos que tratan más de denotar lo anterior que darle continuidad a una cuestión que son buenas. Yo creo que ahí estriba ese problema. Entonces, ¿qué resulta? Que realmente es un mecanismo. Nosotros siempre hablamos de la importancia que tenía suministrar medicamento a través del primer nivel de atención, como una forma incluso de generar adherencia, de que la gente fuera al primer nivel, porque por falta de medicamento la gente le pasaba por el lado a una unidad de atención primaria e iba a parar al hospital, pero el hospital no le da medicamento ambulatorio a los pacientes, sino que solamente le da medicamento al paciente ingresado. Doctor, podemos decir entonces que estamos hablando de dos programas distintos. Esos medicamentos que desde hace tiempo se proveen a través de las unidades de atención primaria, y un programa, podría decirse un segundo programa entonces, que sería el que provee o debería proveer los medicamentos de altos costos que no tienen que ver con hipertensión o con diabetes. Serían dos programas entonces. Sí, eso no tiene nada que ver. Es decir, lo que se ha tratado de hacer, ustedes saben que las enfermedades crónicas no transmisibles y principalmente hipertensión y la diabetes, pues digamos que son la fuente de los problemas más frecuentes de morbimortalidad en sentido general. Es decir, la mayor parte de muertes en la República Dominicana se producen por el tema de accidentes cerebrovasculares y cardiovasculares, llámese infarto, insuficiencia cardíaca o los problemas de, como le llama la gente, derrame cerebral. Doctor, sí. El anuncio que está haciendo el presidente Luis Abinader, lo que hizo ayer en la semanal, dice que estos medicamentos serán suministrados a pacientes que tengan esta necesidad, pero que estén bajo el régimen subsidiado de SENASA. Anteriormente, los no incluidos en ese régimen subsidiado, ¿tenían opción a estos medicamentos o solamente los que forman parte del sistema de SENASA? Anteriormente se le daba medicamento a todos, estuvieran o no en la seguridad social. Para atrás, entonces. Absolutamente a todos. Bueno, ¿qué resulta? Se ha dicho mucho de que ya prácticamente el 98% de la población dominicana está en uno de los regímenes de seguridad social, en el caso del subsidiado, que todos los pobres están en ese régimen. ¿Y qué resulta? Que no es verdad, porque a diario uno se encuentra con personas que son pobres, que son menesterosos y que no tienen, el seguro. Y yo le puedo decir a ustedes que quizás no es porque no existan la capacidad de tenerlo, sino por falta de información y accesibilidad. Exacto. Entonces, yo creo que, pero no están todos incluidos. Entonces, el problema es, miren, otro problema que va... Perdón, Monegro, antes de seguir ahí, usted lo sigue mismo. Entonces, si antes era absolutamente universal, abierto, sin ninguna condicionante, basta con que tenga la situación y sea de escasos recursos. Si la condicionan ahora a un seguro SENASA, entonces es más complicado. Bueno, claro, porque están, digamos, de una u otra manera discriminando al que no está en el régimen de subsidiado de la seguridad social. No se lo van a dar a eso, yo me preguntaría. Claro, ellos parten de que entienden que todo el mundo pobre tiene ese seguro y no es así. Ahora, también le puedo decir que no habían los recursos para dárselo a todo el mundo, por eso le he dicho que se aplicaba de manera parcial, que no de manera universal, y yo creo que ahora pudiera perfectamente hacerse de manera universal, pero, y era lo que quería agregarle, exacto, hay un problema en la aplicación, en la práctica de la aplicación. ¿Por qué? Porque han dicho que ahora se le va a dar a través de las farmacias del pueblo, y que resulta que
son 600 y pico de farmacias del pueblo y hay alrededor de casi 2.000 unidades de atención primaria. Hay áreas donde no existen farmacias del pueblo, entonces eso le traería un inconveniente a las personas que tienen esas enfermedades para recibir el medicamento, porque tendrían que trasladarse a otras comunidades donde existan las unidades, las farmacias del pueblo. Es decir, que esa cosa también quisimos nosotros en un momento aplicarla vía la farmacia del pueblo, pero esa es una limitante, que hay casi 3 veces unidades de atención primaria a farmacia del pueblo, y eso también generaría algún tipo de problema, porque incluso en algunas áreas en aquellos momentos llegó a haber algún tipo de protesta porque la gente sabía que no tenía la forma de trasladarse a otro sitio a llegar a una farmacia del pueblo para recibir los medicamentos. Doctor, sí. Hoy escuchándolo a usted, me ha surgido a mí preguntarle, ¿usted cree que independientemente si ha habido un error comunicacional con decirle este anuncio, refuerza el servicio o lo empeora? Bueno, lo mejora porque estamos hablando de que hay un interés en que esas personas que tienen ese tipo de patología pues tengan acceso de manera permanente a medicamentos, y yo creo que es un paso de avance. Por eso decía anteriormente que un error comunicacional, o no error, sino una intención por el tema de la política electoral en un momento determinado, puede distorsionar cosas que son buenas. Yo entiendo que si se asignan los recursos necesarios para que de manera permanente durante todo el año esas personas que tengan esas enfermedades puedan recibir su medicamento, evidentemente que nosotros estamos promocionando y permitiendo disminuir la morbimortalidad por el no acceso a medicamentos de calidad, que es otro elemento que es importante que yo quisiera resaltar, porque hay que aumentar el rigor de supervisión y verificación de que los medicamentos que se dispensan a través de promesas sean de la calidad necesaria. Y yo se lo digo porque tengo conocimiento de que muchos de esos medicamentos pues lamentablemente no tienen la calidad que debería serlo. Sí, doctor, usted dijo antes de que me hacer la pregunta que iba a identificar otra problemática existente. ¿Cuál es esa problemática? El problema que te decía, porque eso hoy en día se da a través de las unidades de atención primaria, y resulta que ahora se va a pasar a las farmacias del pueblo. Es decir, las farmacias del pueblo son las que le van a dispensar los medicamentos a esas personas que se detecten en el primer nivel que tienen pues diabetes o tienen hipertensión. Entonces la limitante es que hay áreas geográficas donde existen unidades de atención primaria pero que no existen farmacias del pueblo. Entonces la gente tiene que irse a otro sitio, a una farmacia del pueblo para que puedan recibir los medicamentos, y entiendo yo que esa es una limitante importante. Doctor, más allá de la disponibilidad geográfica de farmacias del pueblo versus unidades de atención primaria, que sería bueno que usted explique cuál las cantidades, ¿hay alguna diferencia cualitativa de cara al paciente en cuanto a recibir los medicamentos en un lugar o en otro? No. Lo ideal sería que existieran farmacias del pueblo diseminadas en todo el territorio nacional para que ese paciente pueda retirarlo sin ningún tipo de dificultad, porque ¿qué resulta? Que una limitante que tienen las unidades de atención primaria es que reciben esos medicamentos, pero no tienen, diría yo, pues una capacidad desarrollada en términos de gestionar
el medicamento en la unidad de atención primaria. Hay dificultades con eso. Doctor, de mi parte esta última pregunta, lo recuerdo mucho al frente del Servicio Nacional de Salud, pero sobre todo una posición bastante crítica respecto a algunas iniciativas que se tomaban en ese momento. Recuerdo, por ejemplo, la intervención casi simultánea de casi todos los centros hospitalarios asistenciales públicos, ¿no?, del país. Y a mí me gustaría, aunque sea sucintamente, que usted me haga una valoración en términos de cómo andamos nosotros en esa deuda que arrastramos en términos de la salud, mucho más allá incluso de la necesidad presupuestaria. Una valoración rápida, doctor, por favor. De la salud en sentido general. Claro que sí. Bueno, realmente en ese sentido, pues lamentablemente República Dominicana sí que ha retrocedido en términos de la sanidad del pueblo, porque yo creo que en términos de gestión hemos retrocedido, se está pagando un costo del aprendizaje en términos técnicos, en términos de la gestión propiamente dicha, es decir, cómo se sustituyeron una gran cantidad de personas en la que se invirtió dinero y tiempo para capacitarlo, pues los que están ahora están en ese proceso de aprendizaje y lamentablemente eso tiene un costo, tanto de parte del punto de vista del manejo de la salud colectiva, de parte del Ministerio de Salud Pública, y ustedes han visto cómo se han manejado los brotes epidémicos, donde de una u otra manera lo primero que ha caído es la verdad. Es decir, yo entiendo que se distorsionan las informaciones, de que se manejan las estadísticas, y eso le infiere a la República Dominicana una falta de credibilidad, donde yo diría que cuando estemos hablando organismos internacionales de estadística en República Dominicana, quizás le pongan un asterisco porque no obedecen a una realidad, y hemos tenido varios ejemplos, sobre todo con el tema reciente del brote de cólera en Barahona, con el tema del dengue. Es decir, que desde el punto de vista del manejo de la salud colectiva, lamentablemente hemos retrocedido. Desde el punto de vista de la atención y la calidad de la atención individual que se ofrece en los diferentes centros de salud, también hemos tenido un retroceso, porque hoy en día lamentablemente todo está en manga por hombro, y lo está diciendo una persona que no tiene ahora mismo ninguna participación política, que no pertenezco ni voy a pertenecer a ningún partido político. Es decir, estoy tratando de hacer una evaluación verdaderamente objetiva de lo que tenemos hoy. Desde el punto de vista de salud, en términos generales, hemos retrocedido. No hemos podido avanzar ningún indicador, como si hablamos de los prioritarios, del tema de mortalidad materna, del tema de mortalidad infantil, del tema de mortalidad general, del tema de los programas de cobertura de vacunación que se han caído, con el peligro de que emerjan enfermedades que todo el tiempo o los últimos 20 años han estado controladas por el tema de la vacuna. En fin, del tema de accidentes de tránsito, que es uno de los principales problemas sanitarios que tiene la República Dominicana. Es decir, yo no veo ninguna área, y si vamos a los programas, tanto del VIH como de tuberculosis y todos los otros, pues también ha retrocedido. Un elemento que ha influido en eso, y es verdad, pues el tema de que toda la atención en un momento determinado estuvo pues dirigido hacia el tema del control de la pandemia del COVID-19, pero posteriormente a eso, incluso en su momento lo advertí, de que se habían descuidado los programas que mantenían a raya una serie de enfermedades, y por eso vimos en tiempo pasado el incremento de casos de difteria, el incremento de casos de tétanos en adultos. En fin, yo creo que en sentido general hemos retrocedido. Gracias, doctor Nelson Rodríguez Monegro, por aceptar esta conversación con nosotros desde este sol de la tarde. Alejandro.